la ciudad donde nacen las sombras en los confines del antiguo mundo, cuando los imperios respiraban como bestias de piedra y los templos se alzaban sobre cimientos más antiguos que la memoria humana, nació aquel que el tiempo recordaría bajo un nombre temido y venerado, Cipriano de Antioquía. Su historia no comienza con milagros ni con prodigios celestes, sino con el rumor profundo de un linaje que llevaba siglos tejiendo pactos simbólicos con los misterios que habitaban bajo la piel del mundo. Antioquía, en su infancia, no era simplemente una ciudad, era un crisol ardiente donde confluyeron sacerdotes caldeos, filósofos griegos, astrólogos egipcios y mercaderes árabes que transportaban manuscritos envueltos en cuero ennegrecido. El aire estaba impregnado de perfumes y cenizas, de voces que hablaban idiomas olvidados y que invocaban nombres destinados a desvanecerse en el eco de los siglos. Allí, entre columnas que tocaban el cielo y callejones donde la sombra parecía tener voluntad propia, nació Cipriano. Su familia pertenecía al mundo pagano, pero no a cualquier línea. Se decía que su padre descendía de los antiguos servidores del culto de Apolo, hombres que conocían la lectura de los astros y la interpretación de los sueños que visitaban a los mortales durante la noche. Su madre, por otra parte, provenía de una estirpe aún más enigmática, una genealogía venida del interior de Siria, donde las mujeres eran guardianas de relatos antiguos sobre espíritus que caminaban entre los vivos en los días de luna nueva. Aquella unión no engendró un niño común, sino un heredero destinado a conocer tanto la luz como las grietas silenciosas donde se esconde el misterio. Desde muy temprana edad, Cipriano mostró una lucidez inquietante. No hablaba como un niño, sino como un testigo. Observaba el firmamento con una seriedad impropia de su edad y pasaba horas contemplando los patrones del mármol del templo, como si buscara allí un mensaje que otros no podían ver. Los sacerdotes lo notaron, los filósofos lo notaron. Incluso los viajeros que venían de tierras lejanas, al cruzar su mirada, percibían en él algo que los hacía guardar silencio. A los 7 años ya sabía leer las constelaciones con una precisión que superaba a la de hombres maduros. A los 9 recitaba fragmentos de textos órficos con una naturalidad que inquietaba incluso a los adeptos más experimentados. A los 11, los viejos del templo afirmaban que aquel muchacho había nacido bajo un destino doble, portador de un saber luminoso y, al mismo tiempo, de una sombra que lo seguiría hasta el fin. La ciudad lo moldeó. Antioquía era un lugar donde los dioses convivían con las dudas humanas, donde la razón y la magia se entrelazaban como serpientes en un duelo interminable. Los comerciantes traían historias de fantasmas que guardaban tumbas, de ídolos que hablaban en sueños, de manuscritos escritos en lenguas que ya no tenían boca para pronunciarlas. Y Cipriano las escuchaba todas con atención absoluta, como si cada una fuese una pieza necesaria de un vasto enigma invisible. Había noches en que el joven se escabullía hasta los jardines de los templos, no para jugar, sino para sentir el silencio de los dioses, el silencio de las cosas antiguas, el silencio que envuelve a quienes buscan verdades que solo se revelan a los que no temen la oscuridad. En esas noches nació algo dentro de él, un llamado, una inquietud, un eco que venía de antes de su nacimiento. Era como si el universo, en su infinita complejidad, reconociera en ese muchacho un candidato para portar secretos, un candidato para cruzar puertas que otros jamás imaginarían. A medida que crecía, también crecía la murmuración. Algunos afirmaban que los astros le hablaban, otros decían que había sido marcado para convertirse en sacerdote de los dioses del Olimpo. Otros, más supersticiosos, susurraban que su destino sería oscuro, que la sombra que lo observaba desde que nació no era una metáfora, sino una presencia real. Pero Cipriano no temía. No era un niño asustado por cuentos, era un buscador, y en su interior ardía un fuego antiguo, un fuego que lo impulsaba a ir más allá de los templos, más allá de las escuelas, más allá del conocimiento permitido. Mientras otros se conformaban con repetir los dogmas enseñados, él quería comprender aquello que se escondía detrás de los símbolos,
detrás de los mitos, detrás de los nombres que los hombres pronunciaban con temor. Fue ese deseo, esa sed insaciable por tocar el misterio, lo que selló su destino. Antes de cumplir 15 años, ya se hablaba entre los sabios de Antioquía que el joven debía viajar, debía aprender más allá de los límites de la ciudad que lo vio nacer. Los caminos del mundo estaban abiertos para él, y las sombras mismas parecían apartarse para permitirle avanzar. Era el inicio de una travesía que transformaría a un adolescente curioso en un maestro de artes ocultas, un hombre que desafiaría a demonios y dioses, y que terminaría escapando de un destino que hubiera devorado a cualquier otro mortal. Así comenzó la senda del que sería llamado Cipriano el Hechicero, no con un pacto, no con una invocación, sino con una búsqueda que surgió desde el silencio del cosmos, un llamado que ningún ser humano podría resistir sin perderse para siempre en la noche de los siglos. Los maestros que habitan el umbral. Cuando Cipriano abandonó Antioquía, no lo hizo como un joven común que inicia un viaje impulsado por la curiosidad. Partió como quien responde a un llamado que vibra en el corazón del mundo, un susurro que solo aquellos nacidos bajo un destino singular pueden oír. Sus pasos lo llevaron primero hacia las montañas que protegían la ciudad del viento del desierto, donde se decía que vivía un anciano capaz de leer los sueños de los hombres como otros leen la tinta en los pergaminos. Aquel anciano no tenía nombre, o al menos no uno que los mortales pudieran pronunciar. Lo llamaban simplemente el vigía del umbral. Según los relatos, había sido discípulo de sacerdotes de Heliópolis, iniciado en los misterios solares y conocedor de antiguas plegarias que hablaban directamente al corazón de la noche. Cuando Cipriano llegó ante él, el anciano no preguntó quién era ni por qué había venido. Lo observó apenas un instante, como si viera dentro de él todas sus vidas posibles. El vigía dijo que lo esperaba desde antes de que naciera. Cipriano sintió que aquel vio sus dudas y su ambición más profunda. Le enseñó que el mundo no se compone solo de tierra, agua, fuego y viento, sino de corrientes invisibles que cruzan la realidad como ríos silenciosos. Corrientes que contienen memorias, voces, reflejos de aquello que existió antes que los hombres. Él debía aprender a escucharlas. Durante meses, Cipriano estudió bajo la sombra del vigía, aprendiendo a observar los signos ocultos en las formas más simples: el vuelo de un pájaro, el crujido de una rama, la forma de una nube que parece no pertenecer al cielo. El anciano afirmaba que todo comunica algo, pero solo escuchan aquellos que han renunciado al ruido interior. Y fue allí, en la austeridad de las montañas, donde Cipriano comprendió que la magia, antes que un poder, es un lenguaje que pocos nacen preparados para aprender. Cuando el vigía del umbral consideró que su aprendizaje había madurado lo suficiente, lo envió a su siguiente destino, el oráculo de Delfos, donde los ecos del mundo antiguo aún respiraban entre columnas quebradas por los siglos. Antes de partir, el anciano le entregó un pequeño talismán de bronce con forma de serpiente. Le dijo que aquel símbolo lo acompañaría en tiempos de revelación y oscuridad. Cipriano lo guardó sin comprender del todo, pero sintió que aquel objeto era parte de su destino. El camino hacia Grecia fue largo y peligroso. Cruzó puertos donde los marineros hablaban de tempestades enviadas por dioses iracundos, y atravesó aldeas donde los habitantes creían que la noche estaba poblada por criaturas que se alimentaban del miedo humano. Cipriano escuchaba cada historia con la misma atención con la que otros escuchan las enseñanzas de un sabio. Sabía que incluso en la exageración había una verdad oculta, una huella de aquello que el mundo alguna vez temió o veneró. Cuando llegó finalmente a Delfos, encontró un lugar que, aunque tocado por ruinas y silencios, aún conservaba un pulso antiguo. Los sacerdotes lo recibieron con reserva, pues veían en él un brillo extraño en la mirada, como si fuera un extranjero, no solo en tierra, sino en existencia. Allí conoció a su segundo maestro, una mujer llamada Melania, heredera de los secretos órficos y guardiana de los cantos sagrados que revelaban fragmentos del origen del cosmos. Melania era severa, pero su sabiduría era profunda como el mar. Enseñó a Cipriano que la voz no solo pronuncia palabras,
sino que teje vínculos invisibles entre el pensamiento y la realidad. Le mostró cómo ciertos tonos y ritmos podían despertar memorias adormecidas en la mente humana o abrir puertas hacia estados de contemplación que rozaban lo divino. Cipriano absorbió cada lección con una rapidez inquietante, como si aquellas enseñanzas ya vivieran dentro de él desde tiempos remotos. Una noche, mientras estudiaban bajo la luz de una luna que parecía más cercana de lo habitual, Melania le confesó algo que llevaba años guardado. Le dijo que él había sido mencionado en antiguos fragmentos, en textos atribuidos a maestros que vivieron mucho antes que las ciudades que él conocía. Según esos fragmentos, nacería un hombre destinado a dominar tanto la luz como la sombra. Alguien capaz de portar en su espíritu el equilibrio entre fuerzas que los sabios habían temido estudiar durante siglos. Cipriano sintió un estremecimiento, pero no miedo. Había algo en aquellas palabras que le resultaba familiar, como si un recuerdo olvidado despertara dentro de él. Melania lo envió luego a Egipto, pues afirmó que su destino exigía aprender la ciencia de los símbolos, la lengua secreta de los dioses que se expresaba en formas geométricas y signos esculpidos en piedra. Antes de partir, le entregó un canto órfico incompleto, un fragmento que al parecer no había sido destinado para la voz humana. Le advirtió que lo guardara y que solo lo estudiaría cuando llegara su momento, pues en él había un eco capaz de alterar la voluntad del que lo pronunciara sin preparación. Así continuó el viaje del joven, siempre empujado por un impulso que parecía provenir de una sombra dulce y severa a la vez. Cruzó el mar con el corazón en calma, pues sabía que la senda que seguía no era una elección, sino un designio. En cada puerto, en cada ciudad, en cada maestro, Cipriano recogía fragmentos de un conocimiento antiguo, como si estuviera reconstruyendo un mapa secreto que había sido dispersado a propósito por los siglos. En Egipto, en Caldea, en la Arabia profunda, encontraría aún más maestros. Algunos humanos, otros, no tanto, pero todos serían necesarios para completar la formación del hombre que, con el tiempo, desafiaría al mismísimo príncipe de las sombras. El joven de Antioquía estaba dejando de ser un simple estudioso del misterio. Estaba convirtiéndose en algo que generaciones futuras recordarían con temor y asombro, un heredero de los secretos del mundo, destinado a caminar entre fuerzas que el resto de los mortales solo se atreven a mencionar en susurros. Aquel viaje no lo transformó en un hechicero aún, pero lo preparó para ser uno. Y los dioses, si realmente observaban desde sus alturas invisibles, sin duda habrían comenzado a murmurar su nombre. El desierto donde hablan los dioses antiguos. El viaje de Cipriano hacia Egipto no fue simplemente un desplazamiento geográfico, fue un descenso a una región donde el tiempo parecía respirar de otro modo. Cuando su embarcación llegó a Alejandría, la ciudad lo recibió con el rugido del Mediterráneo y el silencio de las bibliotecas, donde los conocimientos del mundo reposaban como dragones dormidos. Pero Cipriano no había venido en busca de libros. Había venido en busca de aquello que los libros solo insinuaban, las fuentes vivas de los saberes más antiguos. Los sacerdotes locales lo guiaron hacia el templo de Tot, donde residía un sabio cuya reputación se extendía más allá del desierto y de los siglos. Lo llamaban Amón-Geser, el guardián de los signos. Era un anciano de mirada penetrante, cuya piel parecía haber sido tatuada por el sol mismo. Decían que podía comprender la geometría secreta inscrita en la estructura del cosmos, que podía ver los hilos invisibles que tejen la realidad y que podían ser manipulados por aquellos que entendieran su armonía. Cipriano fue recibido no como aprendiz, sino como invitado de un destino ya previsto. Amón-Geser reconoció en el joven la misma inquietud que había visto en antiguos buscadores que se aventuraron más allá de los límites permitidos por los dioses. Le enseñó que cada símbolo es un espejo, y que cada espejo revela un mundo distinto según quien lo observe. Le mostró los patrones sagrados que los sacerdotes habían conservado durante milenios, las figuras geométricas que resonaban con las fuerzas primordiales, las enseñanzas que solo se transmitían en susurros a aquellos destinados a comprenderlas.
Cipriano aprendió que los símbolos no son simples adornos rituales, sino puertas. Puertas hacia la memoria del mundo, puertas hacia el entendimiento del orden oculto que sostiene tanto la vida como la muerte. Aprendió a percibir la vibración silenciosa que emana de los jeroglíficos. Aprendió a reconocer cuando un signo se oculta dentro de otro y cuando un patrón guarda una verdad que no puede ser pronunciada sin alterar el equilibrio interior. Amon Sheser le dijo que este conocimiento debía ser usado con sabiduría, pues quien mira demasiado tiempo el rostro del misterio corre el riesgo de no volver a encontrar el camino hacia sí mismo.